Esta hora de la mañana, 7:33 minutos, ya está con nosotros nuestra primera invitada, Maribel Gordón, una de las candidatas a la presidencia que ha estado en medio de estas protestas en rechazo al contrato minero. Sería bueno conversar con ella para que nos exponga sus puntos, que ya los hemos escuchado, pero nunca está de más volver a escucharlos y que los explique aquí para en directo y a los oyentes las razones por las cuales está en rechazo al contrato minero y su apoyo en estas protestas. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el tema de la minería en Panamá, que para muchos quieren ubicarlo solo en el contexto del presente, no es un tema nuevo. Desde hace algunas décadas, la población panameña ha venido demandando el cierre de la actividad minera en términos de minería a cielo abierto por lixiviados, porque genera lo que los ecologistas, economistas, ambientalistas denominamos externalidad negativa. Una externalidad negativa que tiene un impacto significativo en el ambiente, en los recursos, en la salud, en la sociedad, en términos concretos de lo que es la biodiversidad. Y en función de ello se ha planteado la necesidad de que esto sea cesado, eliminada esta minería. Lo han hecho otros países, no solo países subdesarrollados, sino también países desarrollados, en la medida que toda la población a nivel mundial viene viviendo los impactos de actividades que son agresivas, lesivas contra el ambiente, contra los recursos, contra el patrimonio, contra la salud y la sociedad en su conjunto. Ahora, profesora, buenos días. Buenos días. Políticamente hablando, Maribel Gordón, ¿cómo analiza estas 2 semanas que han transcurrido, que objetivamente han sido, sí, por qué no decir la palabra, de crisis para el país como un todo, gobernantes, gobernados, jóvenes, adultos, profesionales, informales? Políticamente, ¿cómo lo analiza Maribel Gordón? Políticamente es el resultado de gobiernos, de una asamblea de diputados que no escuchan a su pueblo, que legislan contrario a los intereses de las mayorías, como está siendo demostrado por ese cúmulo de descontento. Aquí se planteó que un escenario de discusión iba a ser el pacto bicentenario, se aborda el tema, la población dice no queremos un país minero y el propio gobierno que llamó a ese supuesto diálogo desconoce los resultados de la encuesta que ellos realizaron. Se abre un periodo y a exigencia de diversas organizaciones sociales en la Asamblea Nacional se discute el tema en términos de que presentamos los inconvenientes, el problema de la inconstitucionalidad de una ley, pero el legislativo y el ejecutivo deciden imponer a una velocidad extraordinaria un contrato que la población ecologista demostraron las afectaciones, los ambientalistas, el cuerpo jurídico demostró, los economistas, la población, las comunidades, pero se insiste en imponer un contrato que es leonino a los intereses nacionales y sociales. Frente a eso, una población en las calles, una población que le Perdimos la conexión con Maribel Gordón, por lo que estoy viendo. Eso es lo que pareciera se congeló. Se le congeló, tema del internet. que cese la discusión, no quisieron aceptar y a la población no le ha quedado otro camino que estar en las calles, que estar en la lucha, como lo viene haciendo desde hace varias semanas, pero que lo hizo de otra manera. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué es economista? Estamos en la asamblea y allí una asamblea que no reconoce el planteamiento de la sociedad panameña. Señora Gordón, yo quiero hacerle aquí una pregunta con el tema, como usted es economista,
Yo quiero saber usted qué piensa de esto. Y yo concuerdo con el punto de que este gobierno ha pasado el contrato de una manera para mí muy rápida y sin lograr ningún tipo de consenso con el resto de la población. Pero la realidad con el tema minero, más allá de que estoy también concuerdo con el tema del impacto ambiental, que no es sostenible para mí, pero también hay que entender la realidad por lo menos macroeconómica del país, por lo menos a corto y mediano plazo. Y ahorita mismo, para este momento, la actividad minera ha sido en gran parte lo que ha logrado que el crecimiento económico del país haya podido repuntar después de la pandemia. Si nosotros a este punto hablamos un poco de cerrar la mina, ¿qué plan podríamos hacer para tratar de que pues, prácticamente no quebremos el país y no nos bajen el grado de inversión? O sea, ¿qué plan podemos hacer para poder cerrar la mina y mantener el crecimiento económico? Bueno, yo creo que hay que desmitificar el tema. Desde el punto de vista económico, y esto no es solo en Panamá, a nivel mundial, viene esta intencionalidad que señala el crecimiento económico no puede ser la base para medir la economía. Tiene que hablarse del desarrollo económico, que implica crecimiento y bienestar humano. Se está planteando la necesidad de obtener otros indicadores como los índices de desarrollo humano. El crecimiento económico en Panamá, todo el mundo lo sabe, las estadísticas son muy claras, concentrado. Pocas actividades, pocas manos, pocas regiones. En el caso del tema minero, que se dice aporta tanto, la medición está en términos de la actividad metálica y no metálica. Se fusionó con otras actividades económicas en su registro para tener un porcentaje mayor de aporte al PIB. Pero cuando tú restas, y es lo que hablamos todos los que saben de valorización de los bienes y servicios ambientales, el costo ambiental al PIB, los resultados son mucho menores e incluso negativos en muchos de los casos. Aquí se ha planteado que es la actividad minera la que va a resolver los problemas nacionales. No, los agrava, y los agrava incluso en términos de presupuesto. Y los agrava porque precisamente organizaciones internacionales de la salud han demostrado que este tipo de minería genera efectos profundos sobre la salud de la población y de sus trabajadores. Un costo que va a tener una responsabilidad el Estado panameño. Hay un proceso además que se atenta contra uno de los principales recursos que tiene la nación panameña, el recurso hídrico. Pero nos olvidamos además que esa minería está ubicada en el corredor biológico mesoamericano, séptimo a nivel mundial con mayor biodiversidad, que constituye riqueza natural sobre las cuales se debió gestar y se debe gestar proyectos sostenibles. A eso está planteado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 2 ODS sobre los cuales Panamá es miembro, ha ratificado. Hay una violación de aproximadamente 17 convenios a nivel internacional que plantean por qué es necesario buscar lo que los economistas denominan costos de oportunidad, otras actividades económicas que tienen mayor sustento, mayor sostenibilidad. Claro, doctora Maribel, pero eso lamentablemente, fíjese que usted menciona eso, y ojalá hubiese sido así, ojalá Panamá no dependiera únicamente de la minería, en este caso, como dicen algunos, como principal ingreso, si es que lo quiere llamar así, de platica a la caja chica, cosa que otros desmienten. Ojalá Panamá no viviera únicamente del canal de Panamá. Y se puede hablar del turismo, se puede hablar de una gran cantidad de áreas de la economía que Panamá hasta el momento no ha desarrollado. Y hemos perdido mucho tiempo, así como el gobierno ha perdido mucho tiempo. Yo le quiero trasladar, porque usted es candidata presidencial, ningún gobierno es perfecto. Y si usted llega a la presidencia, usted tendrá que lidiar con crisis políticas, no sé si de esta magnitud, tal vez mayores o menores. La pregunta es, si usted fuese presidenta
en este momento, y usted está viendo que la gente está saliendo a las calles, ¿qué decisiones tomaría a sabiendas de que usted, como primera mandataria, no puede derogar el contrato? ¿Qué haría usted si fuese Laurentino Cortizo? Afortunadamente no soy Laurentino Cortizo porque no tomaría decisiones antinacionales y antipopulares. No atentaría contra el ambiente. El pueblo panameño no espera un gobierno perfecto, espera un gobierno que responda a sus intereses. ¿Qué decisión? Este problema él no lo tenía porque cuando llega al gobierno, el contrato había sido declarado inconstitucional. Él busca y ha hecho un recuento, dice él, de 1991 a la fecha, y sí, todos los gobiernos legislaron a favor, no de los intereses nacionales, no de los intereses sociales, no de los intereses ambientales, del derecho ambiental, de la justicia ambiental. Legislaron a favor de intereses de grupos locales vinculados a la actividad minera. Y esa ha sido parte del problema. Él debió no iniciar o no reiniciar ningún proceso de renegociación con First Quantum minero. Yo creo que esa era la conducta que se requería de un mandatario que responde a los intereses de la sociedad panameña. No fue su actitud. El pueblo no espera perfección, espera que se le respete. Y eso es lo que no han entendido los gobiernos, que creen que cuando llegan a la legislatura, cuando llegan a la presidencia, se les ha firmado cheques en blanco donde pueden hacer y deshacer. Y eso no es así. Profesora, Pero pero nuevamente, en un momento, porque quedó la pregunta sin respuesta. Yo sí, igual que Maribel Gordón, yo voy a obviar si ella fuera Cortizo, es que ella no es Cortizo, ella es Maribel Gordón. Maribel Gordón es candidata a la presidencia. Existe una posibilidad de que gane las elecciones como presidente de la República. El próximo presidente, profesora, cuando tome posesión, va a heredar este tema. No sé en qué condiciones, va a heredar el tema. ¿Qué haría Maribel Gordón con este tema si llega a la presidencia de la República? Fíjate, está planteando que vamos a tener que esperar hasta el 1 de julio. ¿Es así? El gobierno tiene una responsabilidad: derogar, como se lo ha planteado el pueblo panameño, la ley 406. Profesora, no lo hace. Sigamos suponiendo. No lo hace y suponemos que Maribel Gordón gana. La seguridad jurídica del país está por encima de cualquier otra seguridad. La vida de este pueblo, de la población panameña, de los diversos sectores, está por encima. Alternativas existen. Hay que derogar la ley 406, iniciar un proceso de desmonte de la minería, en términos concretos, de recuperación del territorio en términos ambientales y productivos, y la generación de lo que siempre debió ser proyectos sostenibles. Pero perdón, para hasta donde tengo entendido, yo no soy abogada, pero ahorita, por lo que yo he escuchado de los expertos, el derogar la ley ya pasada por el Congreso, por la Asamblea Legislativa, no parece tener el gobierno los mecanismos legales para hacerlo. Como he escuchado en muchas cosas, lo que tiene que fallar ahora es la Corte Suprema de Justicia otra vez, que ya sabemos que había fallado. Entonces, creo que en el contrato, si mal no recuerdo, dice que además el Estado tendría que hacerse cargo de cualquier recurso legal que se pueda hacer por parte contra la minera. Entonces, estamos hablando otra vez aquí de ingresos. Entonces, si derogamos la ley, tenemos que indemnizar a la empresa. Si derogamos la ley, tenemos que irnos a arbitraje. Si derogamos la ley, dejamos, así sea a corto plazo, y yo coincido con usted con el tema del desarrollo sostenible a largo plazo, 100% de acuerdo, porque yo también creo que el PIB es un mal indicador del desarrollo de un país, pero a corto plazo dejamos de recibir ingresos. En un año donde además sabemos que los ingresos del Canal de Panamá va a bajar. Todo esto a mí me llega a pensar, pasamos por un proceso de recuperación del territorio nacional.
¿todo esto con qué se paga? ¿Cómo asumimos el costo monetario a corto plazo? Aunque a largo plazo sea mejor para el país. A corto plazo, ¿cómo lo financiamos? ¿Con qué dinero lo financiamos? Fíjate, has colocado un punto que es necesario. ¿En qué contrato cabe que sea una de las partes el que tenga que defender a la otra parte? Ahí hay una responsabilidad y por ello el presidente de la República tiene que ser demandado. Estamos de acuerdo. De acuerdo, está bien. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que necesito saber es... Vamos para allá, calma, con calma, vamos para allá. Yo creo que esto hay que aclararlo, porque evidencia precisamente la causa por la cual el pueblo está en la calle, los diversos sectores. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Este es un país que se ha endeudado, pero no se ha endeudado para atender las necesidades y las demandas sociales. Este es un país que tiene un crecimiento económico independientemente de la minería, que no se repercute en generación de empleo, en bienestar, en desarrollo nacional. Este es un país que tiene un presupuesto alto, mal distribuido. Este es un país donde el 4% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. Este es un país que recibe un ingreso por parte del canal que no está siendo utilizado donde debería estar. Este es un país donde hay un 66% de evasión fiscal. Recursos existen. El gobierno, un gobierno con una gestión transparente y honesta, tiene en el cortísimo plazo que atender ese nivel de situación. Hay que empezar por el presupuesto. Los economistas sabemos que el puntal para la ejecución de cualquier política pública tiene que ver con la disposición de los ingresos, y el ingreso de un país está en el presupuesto nacional. Señora Gordón, yo quiero regresar a la pregunta de Gonzalo. No puede porque... ser recursos que van para lo que llaman descentralización paralela. ¿Para qué quieren los recursos? ¿Dónde los están colocando? Entonces, Señora Gordón, vamos, y es parte de adecentar, y lo otro es la minera ha estado explotando y exportando recursos sin que existiera contrato. señora Gordón, yo quiero regresar a la pregunta de Gonzalo porque el profesor también le preguntaba qué haría Maribel Gordón después, si llegara a ser presidenta después de julio del 2024. Pero hay algo que nadie le explica a la población. Por un lado es las vías legales para poder decir vamos para atrás, derogar el contrato, se puede, no se puede. Hay muchos abogados que dicen que no, que solo habría que esperar la respuesta de la Corte. Pero Gonzalo le preguntó un detalle. ¿Qué haría Maribel Gordón para poder desactivar la bomba en este momento? Y yo le agrego, ¿qué haría usted si tuviese al presidente Cortizo frente a frente y la llama? Digamos que el presidente la llama, le dice Maribel, como llamaría a todos los candidatos, es un plano especulativo que obviamente no va a pasar, pero ¿cómo desactivamos esta bomba? ¿Qué se puede hacer en la vía legal? No hablemos de detalles porque hay abogados que ya nos han dicho aquí que a través de un proyecto de ley no se puede derogar un contrato de ley con el Estado. Pero ¿qué se haría para bajar la tensión que hay en el país en este momento? Porque estamos en un túnel en el cual casi la luz no se ve, lamentablemente. Insisto, derogar la ley, los mecanismos hay que buscarlos, así como actuó rápido y veloz para en menos de 2-3 horas estampar una firma, hay que proceder. En el conjunto internacional, frente a demandas que se vienen, hay que enfrentarla como Estado. Si total, este contrato, esta ley va a seguir siendo demandada y vamos a tener nosotros los panameños que pagar para defender una transnacional minera. Paguemos, busquemos los recursos, quitándole a los responsables de los que nos tienen en esta situación parte de los ingresos que deben ser destinados, pero paguemos para defendernos en el conjunto internacional. Y apunto más, varios países han sido demandados por transnacionales. Y en varios de los casos, efectivamente, la firmeza y la disposición de defender
el interés nacional ha dado resultados positivos a favor de los países. Pero doctora Maribel, hay una realidad y es que es importante destacar lo que yo menciono, lo que menciona el profesor Leonardo. Ahorita el juego está trabado y usted va a insistir en derogar el contrato. La vía legal para que el presidente levante la mano y en cadena nacional anuncie que va a derogar el contrato, usted sabe que no va a ocurrir. Y que además hay un cúmulo de cosas que se vienen juntando y que se han juntado por la incapacidad de este gobierno, por las denuncias que hay sobre casos de corrupción, sobre la ineficacia a la hora de generar políticas públicas que hagan de Panamá lo que Panamá realmente merece. Y la gente está saliendo a protestar por ya no solo el contrato minero, esa fue la gota que derramó el vaso. Así es. Entonces, hay varias soluciones. Algunos dirían, oiga, llame y convoque a un plebiscito que le pregunte al pueblo panameño si quiere minería a cielo abierto, sí o no. Haga y ponga a disposición a todos sus ministros y haga un revolcón ministerial para generar algún tipo de tranquilidad. A ese tipo de soluciones, usted siendo una líder o una lideresa de la oposición, ¿qué le sugeriría al presidente Laurentino Cortizo? Olvídese de derogar el contrato, porque eso usted sabe que no va a ocurrir por cómo se ha comportado el gobierno. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar la tensión? Insisto, tú dices no va a ocurrir, puede que siga la tosudez de un gobierno que ha sido irresponsable, pero un pueblo en las calles le está diciendo, haz esto. Y el soberano es el pueblo, primero. Segundo, frente a esa realidad, hay que buscar los mecanismos efectivos para que eso se haga realidad. Tercero, yo no haría ningún cambio de ministro, perdón. Eso es gatopardismo, colocar gente que no va a resolver el problema para distraer la atención de la población. La población no cree en esos mecanismos irrisorios, irrespetuosos a la dignidad y a la inteligencia de la población. La gente buscando que se atienda su problema ambiental, sus problemas sociales, y el gobierno tiene que obedecer, tiene que obedecer. Este es un estado, dicen, de derecho democrático. Yo creo que ya el referéndum está en la calle. Aquí la gente se mueve de Darién a Chiriquí, a Bocas del Toro, a todo lo largo del país. Anoche, todas las comunidades expresaban su descontento. Yo tuve la oportunidad de participar en varios de los procesos. Y no porque lo hago ahora electoreramente como algunos. Nosotros venimos con una posición sostenida sobre el tema ambiental desde mi periodo de estudiante de secundaria, cuando la gente cuestionó Codemín, cuando la gente cuestionó Cerro Colorado, cuando la gente posteriormente cuestionó el tema de Santa Rosa, la mina. Claro, pero un plebiscito vinculante no ayudaría a calmar. En eso, yo estuve este año en el Congreso Científico de la Universidad y mientras acá se dice, esto es, ya se le aprobó estudio de impacto ambiental a la mina de Cerro Quema y está avanzando un proceso. Algunos hablan de 8 puntos mineros, otros de 13. ¿Cuál es el país que vamos a tener? Entonces aquí se tiene que poner un alto ya a esa concesión, una concesión equivocada de desarrollo. Es más, atenta incluso contra el crecimiento de las otras actividades productivas, turísticas. ¿De qué estamos? Profesora. Pero ahora que usted que menciona este tema, lo último que nos dijo, hay un tema que sí preocupa bastante, que son la cantidad de pérdidas económicas que se están teniendo y nos comentaban en estos días que ni siquiera nos hemos terminado de recuperar del COVID y de los cierres que hubo en julio. Usted me comentará si esta afirmación es cierta o falsa, siendo usted economista, pero también estoy segura que muchas de las personas y dueños de comercios y productores están a favor de estas protestas, más no de los cierres. ¿Cuánto más hay que esperar y qué tiene que pasar para que no lleguemos a los niveles que estuvimos hace un par de años? Fíjate, he recuperado algunas grandes empresas, no pequeñas, que son las que tienen intereses nacionales. Aquí no se ha recuperado el poder adquisitivo de la población.
que a pesar de que las vías estén abiertas, ellos no logran cubrir su canasta básica de necesidades. Entonces, cuando aquí hay esa preocupación, ¿por qué la gente está en la calle? Porque aquí se planteó un país minero por parte de un grupo reducido. Y algunos quieren disfrazar su posición diciendo moratoria a partir de aquí. Pero su discurso de hace unos días era que se firmara un contrato que es lesivo a la población. Avalaron una conducta ilegal, inconstitucional y antisoberanía, por la cual este país ha luchado históricamente, ha estado luchando por su plena soberanía. Un contrato que firman y que quien dice que ya es ley de la República no fue el gobierno, la empresa minera, es un enclave. Los enclaves favorecen a la transnacional de cualquier tipo. Eso lo sabe cualquier economista. Es una estructura de dominación económica, política, institucional. ¿Qué clase de país queremos para nuestros hijos? Profesora, ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? yo le quiero hacer varias preguntas. Estamos destruyendo la naturaleza. Sí, y una de ellas casualmente va más o menos dirigida o encaminada a esa que le hizo Melissa con el tema económico. En el caso de que se derogue el contrato minero, en el caso de que se cierre la mina y Maribel Gordón llegue a ser presidenta de la República, ¿cuáles serían los planes para resolver esa crisis o ese hueco económico que dejarían en la Caja de Seguro Social en el país? ¿Y cómo generaría Maribel Gordón los empleos que va a dejar de generar la mina? Fíjate, buena la pregunta. Los economistas nos estamos matando la cabeza y varios de diversas ideologías. Los números no dan entre lo que dicen que ha sido la generación de empleo y los aportes que ha recibido la Caja del Seguro Social. ¿Quién se quedó con el dinero? Y además dicen que el dato es, y no el relato, y aquí se ha ido cambiando, modificando la cifra de supuestos empleos que se generan. Aquí se comenzó a hablar de 4,000, después que no, que eran 7, después que eran 9. Ya el presidente dijo otro número. Se juega, se manipula con la información. Pero además es importante señalar que en los diversos momentos los trabajadores, no estoy diciendo los funcionarios de confianza de la empresa, han estado demandando por las condiciones de trabajo que no son las adecuadas. Pero cualquiera sea la cifra, a usted le va a tocar resolver el tema, ¿no? Si llega a ser presidenta. ¿Cómo lo haría? Generar empleo digno. ¿Cómo lo vamos? El caso de la minera, que tanto preocupa y que es preocupante por la lesión que se está. Yo creo que la minera tiene que ser responsable de todas sus prestaciones. Y lo digo y lo reafirmo porque la práctica han sido que estas transnacionales mineras se van y dejan pendiente una exorbitante deuda con la Caja del Seguro Social y también no pagan las prestaciones a los trabajadores. Segundo, un periodo de desmantelamiento de la mina requiere trabajo. Y ahí hay una fuerza de trabajo que tenemos, que conoce el área, que va a ser y tiene que ser contratada para eso. Un periodo de recuperación del territorio, que también debe ser utilizada, contratada esa fuerza de trabajo. Y después, lo que por ahí algunos dicen los emprendimientos, yo digo los proyectos ecosostenibles, una población que hay que preparar para ello, para que se le garantice esta vida digna, aunado a los hechos de lo que son las actividades productivas. Esa es la respuesta. Aquí se habla mucho, vamos a afectar la generación de empleo. En este país, con mina y sin mina, no ha sido de empleo digno. La propia usted ha hablado de empleo precario en el caso de la economía panameña. Y eso es lo que no puede ser sostenible en el tiempo. No puede ser sostenible en el tiempo que al final la mina decida, cuando el precio dice no es tan bueno, me voy, descanso, me voy de sabática,
por 4 años. ¿Y quién se va a hacer responsable de ello? El Estado panameño. Una población que va a quedar desprotegida, una población de trabajadores, un recurso que no va a venir a las arcas del Estado. Entonces aquí se plantean elementos que son falaces y no sostenibles. Nosotros pedimos en su momento debido con el gobierno un debate real, público, abierto, con la cifra, técnico, porque ellos dicen el problema es económico. No, lo están valorando como economicismo, que es otra cosa. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado porque nos dejamos guiar por un discurso economicista que en la práctica no tiene sustento. Profesora, Pero no, y yo, pero ahí otra esto- pregunta para hacerle, para dejarle la oportunidad a los compañeros que hagan sus otras interrogantes. ¿Cree usted Dígame. que hay una preocupación legítima por parte de sus aliados de Suntrax, que ahora están saliendo a protestar porque están muy preocupados por el medio ambiente, pero que en su momento querían afiliar a los trabajadores de la mina al sindicato? ¿No será ese realmente el rechazo al contrato minero? Mis compañeros del Suntra, que no los niego porque han estado trabajando cuando aquí comenzó Firquantum, ya existían 3 demandas. Una de ellas estaba establecida, perdón, cuando llegó Firquantum, estaba establecida por el Suntrax. ¿Qué es un sindicato? Yo creo que a veces el discurso de satanizar nos lleva más allá. El sindicato tiene esa función, defender los intereses de sus trabajadores. Y fue lo que denunciaron, las condiciones de explotación profunda que vivían los trabajadores en la mina. Y sobre eso defendieron, pero es más. Pero querían Aquí- afiliar a los trabajadores al sindicato. Me pregunto, aquí se contrató fuerza de trabajo extranjera por encima de los requisitos, que tenían una condición prácticamente de semiesclavitud, a los cuales no se le permitía salir. Y el Suntra, que es un sindicato, estableció un proceso también para denunciar esa situación que vivían esos trabajadores, esas personas. Somos seres humanos. El derecho a la defensa y organizarnos es legítimo a nivel de la Constitución de este país, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aquí se quiere satanizar organización. Aquí se sigue con el discurso de querer dividir. Hoy le preguntaban en un canal de televisión a una de las chicas que está en la calle, que tuve la oportunidad ayer también de estar con ellos, si es que hay una marcha pacífica, legítima y otra no, y dijo, aquí estamos en unidad. Todos decidieron llegar a la presidencia. Y eso es una realidad. Aquí hay infiltrados, y lo puedo decir, ayer cuando estaba en la marcha, yo vi cuando una persona venía corriendo, tirando balas al aire, y fueron 2 compañeros obreros los que lo persiguen intentando detenerlo. Eso pasó en Avenida B. ¿Quién se hace responsable de esa situación? ¿Quién es el responsable? El gobierno. Llegan unos jóvenes en una situación pacífica de denuncia y comienza también a haber infiltrados. La marcha que venía de Panamá Oeste es reprimida. ¿Quién la reprimió para evitar que todas las marchas coincidieran? Aquí hay un fotógrafo joven que por solo documentar lo que está sucediendo en este país perdió la visión. A mí me gustaría saber, y tenemos el derecho como humanos de solidarizarnos y denunciar esa situación. Y eso va por encima de si Maribel Gordón es candidata a la presidenta o no. Yo soy panameña. Claro, lo que nos llama la atención, profesora Gordón, A la sociedad, al pueblo panameño. lo que creo que nos llama la atención a muchos de los que vemos las cosas desde acá es que si los trabajos en la mina, o sea, había tanta explotación del trabajador, ¿por qué Suntrax quería afiliar a los trabajadores de la mina a su sindicato?
los sindicatos siempre andan afiliando porque defienden los intereses de los obreros. Doctora Maribel, Si es la industria, el Suntra ha señalado, y me toca defenderlo porque aquí hay una agresividad contra un sindicato que ha hecho. Tener las calles del país. claro, pero doctora Maribel, ahí fíjese que tenía la responsabilidad de estar allí en la fase de construcción y defendió los intereses de ese trabajador, tanto el que estaba de manera legalmente contratado como aquellos que los tenían sometidos. Y eso es lo que yo no veo, por ejemplo, que aquí se denuncia. Claro, pero fíjese algo, doctora Maribel, usted que defiende el derecho del trabajo digno, del mejoramiento social en el país. Seguramente hay alguien que la está escuchando en este momento, que necesita ir a su puesto laboral a esta hora. Y el Suntrax, como conocemos, tranca las vías. Y esa persona no puede llegar a su trabajo. Esa persona necesita traer el pan a la casa. ¿Qué le dice a esa persona a usted en estos momentos que quiere ir a trabajar y que lamentablemente no puede porque las calles están trancadas? Fíjate, en el caso particular de la protesta social en este país, históricamente el cierre de la calle ha sido la última medida, y lo hacen cuando existen gobiernos como este y los anteriores que no escuchan, que no atienden las necesidades de la población. Pero además, cuando hay una estructura que defiende intereses nacionales y sociales, ¿quién está en la calle hoy? Los pobladores. Alguien decía, el 60% de la población de este país está en informalidad laboral. Hay trabajadores que también tienen el deseo de expresarse y lo demostraron ayer en la tarde y cuando acudieron a la marcha contra la minería. Alguien decía, bueno, quieren llegar al trabajo, también quieren llegar a expresarse, pero saben que si faltan un día, los despiden. Se le cuarta el derecho, porque en este país se le ha coartado a varios sectores el derecho a la organización. Claro, pero es que no me está respondiendo. Yo entiendo todo lo que usted dice. O sea, pero ya, es que vamos por el quinto día. Y la pregunta es, esa persona que necesita ir a trabajar, doctora Maribel, la necesidad en este país es tan grande que hay muchas personas que quisieran estar protestando, pero no pueden porque tienen que trabajar. Pero no pueden porque lamentablemente hay un país que está encendido, trancado por la ineficacia del gobierno, etcétera, por los motivos que ya conocemos. Pero esa persona necesita ir a trabajar y no puede porque las calles están trancadas. ¿Qué le dice a ese trabajador que nos está escuchando y que necesita ir a trabajar? Te digo lo mismo que ellos han dicho cuando lo han entrevistado otros medios. Tiene un problema, nos cuesta caminar más, nos cuesta trasladarnos con algún nivel mayor de dificultad, pero la lucha es necesaria. Eso es lo que te conté. Pero señora Maribel, yo aquí quiero hacer una diferencia, porque usted habla mucho y evoca al pueblo, ¿no? Pero como no tenemos una idea realmente clara de quién es el pueblo, en el sentido de que aquí no estamos haciendo, porque no se puede, un referéndum de cuánta gente quiere la calle cerrada, parece que quedaría un poco a discreción de la gente que cierra la calle qué es lo que el pueblo quiere, cuando no necesariamente porque se cierren las calles y haya mucha gente en la calle, es necesariamente lo que el pueblo quiere. Y eso es una manera un poco, no sé, arbitraria de decidir cómo la gente puede o no llevar su día a día. Y es un poco a lo que yo quisiera preguntarle, porque estamos aquí evocando un pueblo, y es verdad que hay mucha gente en la calle, yo no estoy desestimando las protestas, pero al Suntrack, además de a la dirigencia del Suntrack, además de a la gente que pues son sus agremiados, ¿a quién le consulta que la gente realmente quiere 5 días de calles cerradas? ¿No? Es una concepción, una construcción un poco arbitraria del pueblo. No, Cristi, la lucha, cuando la lucha es la lucha, es la lucha, y olvidémonos de que consulta de nada. Ahí tengo que estar de acuerdo con la profesora Maribel. A mí me parece si una vas a concepción meter un en poco la arbitraria lucha, de quién es el pueblo. No, Cristi, pero es que es así, por amor a Dios. Si una población decide articular una lucha
contra un determinado tema, sea cual sea, tú tienes que saber que esa lucha conlleva riesgos, conlleva sacrificios. Entonces, ¿qué le dice al trabajador que va al trabajo? Estamos en la lucha. Pero Eso es lo que además, hay que decir, es la lucha. a mí me fascina que ustedes reconozcan solo al Suntra en las calles. Han estado los educadores, otros sindicatos, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, las comunidades, los pobladores, los campesinos, los indígenas, los ecologistas, los ambientalistas, pero obviamente el referente de lucha en este país es No, pero doctora Maribel, se reconoce a una gran cantidad de gremios que están sumergidos dentro de esta protesta generalizada a nivel nacional, desde la sociedad civil, el Suntrax, los educadores. También hay una realidad, doctora Maribel. El tema de la educación es parte del problema. Y hemos llegado a este punto, no solo por la ineficacia e incapacidad de un gobierno, sino también por los ciudadanos, por los panameños, por quienes hacemos vida en este país. Es una responsabilidad de todos. Entonces, sí, hay que reconocer quienes están en las calles, pero quienes están en las calles también hacen parte de un país llamado Panamá. Y los educadores, y usted lo sabe como educadora, no se eximen de la responsabilidad que tienen sobre el país en el que estamos viviendo. Porque la educación es parte del gran problema que tiene Panamá. Y la educación viene dada por la calidad que se brinda en este país. Y usted sabe, como buena educadora, que sé que es, que la educación tiene que mejorar. Y tiene que mejorar sobre todo por parte de los educadores que están agremiados y que están protestando en este momento. Coincido contigo. Aquí en este país y en América Latina, la política económica neoliberal tradujo la educación a los mínimos, la enseñanza de los mínimos, la pérdida de toda asignatura que tiene que ver con el pensamiento crítico, redujo la participación organizada de los estudiantes, que es parte de la formación cívica, la formación que debía dar otros valores para una participación ciudadana en los diversos procesos. La educación no es solo responsabilidad del educador, que es lo que todo se le inculca. Él es el responsable, él es el responsable. Escuelas cayéndose, presupuestos que ni siquiera llegan al 6%. Ha sido, y en los 2, 3 últimos días el Ministerio de Educación cerró. Yo siempre los insto a que busquen la información. Panamá está por encima de los días promedios de clase. El problema es qué educación queremos y necesitamos. Porque yo puedo tener a los estudiantes todos los días en el aula de clase, sin insumos, sin material didáctico, pero lo más grave, los niños en la comarca sin alimentación. En estos días que llovió, antes de que iniciara estos procesos, se tuvieron niños de primaria que quedar literalmente en la escuela durmiendo, porque el río no les permitía cruzar. Y en esa escuela no existe las condiciones para albergarlos cuando esa situación pasa. Cuando hablamos de educación, la educación no es como un nicho aparte, es parte de una integralidad social. Profesora, Pero también hay que... profesora, yo quiero, luego de haberle escuchado todos los argumentos que le he escuchado, quiero salirme por un segundo de la coyuntura e irme al plano electoral, Dígame. del cual usted es parte porque es candidata a la presidencia. Antes de esta crisis que está planteada en estas 2 semanas, y tengo mis registros y tengo los lugares donde lo he dicho, siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, que Maribel Gordón, como candidata a la presidencia de la República para mayo de 2024, va a sacar más votos que los que nunca antes candidato de izquierda alguno había sacado en Panamá. Eso lo digo y lo sostengo, que Maribel Gordón va a sacar más votos, o sea, va a quedar en el registro histórico que por primera vez una candidata, en este caso una candidata de izquierda en Panamá, saca la mayor cantidad de votos que le es posible. Eso lo dije antes de esta crisis. Durante esta crisis y cuando termine esta crisis algún día, que esperemos que algún día termine, yo reitero mi teoría. La reitero, que Maribel Gordón va a sacar más votos. Y ahora creo que va a sacar más votos de los que yo pensaba antes. ¿Y por qué lo creo?
Y quiero ver si usted coincide con mi opinión o con mi análisis. Lo creo porque, uno, en estos países nuestros latinoamericanos, la izquierda tiene una apuesta muy clara. Me salgo un poquito de la parte ideológica, que no lo cuestiono, porque ese es el derecho que tiene cada uno a abrazar la ideología que le dé exactamente la gana. Pero la izquierda latinoamericana apuesta un poco a revolver la sociedad, a crear las crisis para en esa crisis buscar el rédito político electoral. Lo que estamos viendo en Panamá no es muy diferente a lo que hemos visto en Chile, en Colombia, en Perú, donde las nuevas generaciones, algunos le quieren llamar progres, y la izquierda, cuando llega el momento electoral, hace causa común en una diversidad de temas. Y esa causa común produce un resultado electoral favorable. Apuesta Maribel Gordón dentro de su estrategia de campaña, que con seguridad tiene que estar siendo revisada, porque una cosa es cuando empezó Maribel Gordón y otra cosa es ahora en medio de esta crisis, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Ese panorama objetivamente le favorece a Maribel Gordón. ¿Lo cree así? ¿O es muy diferente a lo que hemos visto en el resto de Latinoamérica? Fíjate, las crisis son contradicciones. Hay contradicciones antagónicas o antagónicas. ¿Quién ha aplicado la crisis? Que sería, desde la lógica que usted plantea, daría réditos adicionales a Maribel Gordón. La crisis viene planteada desde estos gobiernos, porque lo dijo Nito Cortizo, gobierno del 91 al 2023. Ellos han planteado una crisis en el tema ambiental. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y me incluyo como parte del movimiento social panameño, la defensa de los intereses de la población. Eso es lo que hemos hecho. En ese marco, y lo he dicho, yo estoy en la lucha frente al tema actual y en las otras luchas. Es mi deber, mi responsabilidad. Hay un pueblo cansado, hastiado de este tipo de gobiernos que nos maltratan, nos irrespetan, y frente a eso es una, si lo quieren poner en el tema que usted lo está poniendo, es un acumulado de lucha. Es correcto. ¿No? Sí, es así. De expresión. Ahora, la pregunta es, eso es correcto y lo coincidimos allí, profesora, pero ahora, el país está en un periodo electoral y yo no veo a los restos, sacando a Maribel un segundo de la ecuación, no veo al resto de los candidatos redituando electoralmente la crisis. Porque nunca han estado en los problemas nacionales. Ahí está, exactamente. Yo Entonces, siente Maribel Gordón que tiene un espacio, pues, adicional al que ya tenía. En las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales permanentemente y en los temas nacionales he estado. Siguiendo esa misma línea y escuchando lo que usted señala y las palabras que usó cuando habló del Suntrax y de Saúl Méndez como compañeros, ¿ya ha pensado Maribel Gordón qué rol jugarían Saúl Méndez, Genaro López y el Suntrax en un posible gobierno de Maribel Gordón en Panamá? Fíjate, no hablé de Saúl Méndez, pero bueno, ya que lo menciona, hablé del Suntrax. Recuerda que yo en esto soy educadora y somos muy dados a ubicar qué es lo que decimos y no qué nos dicen. Pero bueno, ya que ustedes quieren tener a Saúl Méndez, el movimiento obrero se ha ganado su papel. Y no solo el Suntrax, no solo Saúl Méndez. Conmigo hay un conjunto de organizaciones sindicales que ha señalado el respaldo. Porque, y muchos de ellos efectivamente con vasto conocimiento de diversos temas. Aquí queremos seguir circunscribiendo los gabinetes, las instancias, a los llamados apellidos que vienen desde la República. En esos apellidos no está Gordón. Hoy soy candidata producto del esfuerzo, la lucha que hemos hecho. ¿Por qué no el de un campesino, el de un indígena, el de un obrero? Creo que en otros momentos lo he dicho en este espacio. El mejor planteamiento ambiental, y no ahora por lo de la minería, que yo he escuchado, se lo escuché a un campesino de Veraguas.
Yo dije, caramba, sabiduría, conocimiento, honestidad, entrega. Un gabinete que se circunscribe a apellidos y a empresas no es un gabinete que se compromete con la nación. Pero, Y es- señora Maribel, ahí yo tengo que hacer un paréntesis en su análisis, porque a mí me llaman la atención dos cosas. Uno, definitivamente, si usted dice que el gabinete podría ser, pero la Asamblea Legislativa definitivamente no Van a está solamente con apellidos de la República, así, oligárquicos, que es lo que creo que se refiere. Pero además, sí también tendríamos que hablar que los movimientos de izquierda en Panamá han pasado por elecciones, y simplemente es que en las elecciones no han logrado los votos suficientes, ¿no? El FAT, me acuerdo cuando la candidatura del profesor Juan Jovane, cuando ha llegado a las elecciones no ha podido o no ha conseguido los votos necesarios. Lo que creo que se dirige el profe es, en esta coyuntura, ¿usted piensa que es distinta la participación o la capacidad de la izquierda de Panamá articular una mejor elección que las anteriores? Tres cosas. Lo primero, cuando se inscribió el Frente Amplio por la Democracia, dijo, vamos a retar un código antidemocrático, que cada vez es más antidemocrático. Una de las pruebas latentes, el financiamiento, los medios de comunicación social, que es donde se va el financiamiento público, está dirigido a un sector. Ahí está un tema que hay que enfrentar y que, bueno. Lo segundo, las condiciones históricas en un mundo cambiante son dinámicas. Hemos aprendido. Yo soy docente. Yo creo que se aprende cada día de la vida. Nosotros en esta incursión político-electoral es nueva, es reciente. Y sin embargo, los saldos han sido importantes. Yo creo que eso tiene que tomarse en consideración. Y tres, yo lo digo, hay una coyuntura donde ya todos los panameños y panameñas de este país decentes, sea capa media, profesionales, pequeños, bueno, empresarios dicen, y es correcto, de la micro y pequeña empresa, los productores, que escuchaba al ministro decir, pobres los productores, caramba, protestaron en medio de esta coyuntura para que el MIDA les pague. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una situación de crisis profunda. Y nosotros siempre hemos señalado, frente a una crisis profunda, lo que hay que valorar, cuáles son las propuestas. Ahí usted habla del pueblo y que el plebiscito está en la calle. Seamos pragmáticos, doctora Maribel. Sí, el pueblo y el poder del pueblo radica, y ya sabemos todas estas conjeturas y estas frases que algunos dirigentes van repitiendo. Pero vayamos al pragmatismo que de alguna u otra manera puede ayudar a solventar dicha situación, o sea, la que estamos viviendo hoy en día. ¿Usted convocaría a un plebiscito vinculante en este momento sobre el futuro de la minería en Panamá? Sí, en un proceso previo de real discusión nacional. Nosotros lo estamos llamando. Es parte de la propuesta que hemos hecho en esta coyuntura, y uno de ellos, que el soberano decida. No con representantes que decida directamente, y no solo en ese tema. Esa es parte de mi propuesta, democracia real participativa para los mineros, para todos los temas estratégicos nacionales. El pueblo es el que tiene que decidir. ¿Cuál es el temor? Ahora, una consulta. No, ese puede ser una de las soluciones. Ahora, yo me quiero trasladar a un tema que se ha hablado aquí y que varias personas han comentado sobre, bueno, lo que implicaría para Panamá en un futuro, que se viene hablando desde la primera ampliación, ampliar el canal de Panamá. Yo no sé, y le pido excusas por no saberlo, yo no sé si usted estuvo a favor o en contra de la ampliación del canal de Panamá, pero si llegase a pensar, como ya se viene hablando, de una posible futura expansión del canal de Panamá, ¿usted estaría a favor o en contra? Te digo dos cosas.
Uno, yo no sé dónde vamos a vivir los panameños si se aprueban las 13 minas adicionales y ampliamos el canal. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué territorio? Por ahí un diputado dijo, ojalá San Miguelito fuera. Yo vivo en San Miguelito. Ojalá tuviera una mina. Y yo dije, caramba, nos tienen que sacar a todos los que vivimos en el área. ¿Cuál es la lógica? Yo siempre he dicho que en el tema del recurso hídrico y en ellos el canal, tiene que haber un debate profundo, directo con la población. En aquel momento dijimos, uno, se violentó incluso la normativa de la ACP. Se comenzó a hacer reservas financieras. La ACP, antes de que se aprobara con un 30% de la población, la ampliación del canal. Dos, señalamos que habían otras técnicas y otras rutas para mantener la posición geográfica. Aquí se han querido circunscribir al canal, que ha sido importante. El canal es la tecnología. El recurso es la posición geográfica y es el que nos da una estructura monopólica en el sentido de que solo Panamá tiene esa posición geográfica. Eso hay que discutirlo. Dijimos que no iba a costar lo que se decía que iba a costar. Fuimos hasta demandados internacionalmente. No generó la cantidad de empleos que dijeron que iba a ser. Y también en Panamá, sobre el tema del empleo, tenemos que comenzar a pensar en empleo permanente. Los macroproyectos son eventuales. Pero señora Gordón, aquí... Cada cierto tiempo entramos en lo que en términos económicos se llama el ciclo, la fluctuación, el descenso. Bueno, sí, pero yo aquí, antes de terminar, quisiera hacerle una pregunta porque no me termina de quedar claro. Aquí mi compañero Gonzalo le acaba de preguntar por el tema de la ampliación del canal. Sin duda, no se puede dudar que la ampliación del canal generó un crecimiento económico para el país y como usted acaba de mencionar, hay competencia por la posición geográfica del país y nosotros teníamos que hacerlo para mantenerlos relevantes. Creo que por lo menos los números están ahí. Ya cómo se distribuyó eso es otra cosa. Pero lo que a mí no me ha terminado de quedar claro es cuál es el modelo de productivo entonces que se plantea, porque dice, usted me está diciendo que hay otras avenidas más allá de la minería. La ampliación del canal ha advertido que para mantener la competitividad del canal de Panamá probablemente hay que volver a aumentarlo. Lo único que entendí fue la recuperación de la mina que implica más aumento de la planilla, porque al final eso es la planilla estatal. ¿Cuál es el modelo productivo entonces que vamos a generar para poder generar los ingresos para hacer todas las cosas que queremos decir? Porque no sé qué actividad, el turismo toma de 15, 20 años en desarrollarse, que también requiere de otra serie de inversiones importantes que yo creo que el país debe hacer, pero es que no me queda claro cuál va a ser nuestro modelo productivo para generar los ingresos. Sobre el canal te digo, lo que he señalado es que lo que nosotros tenemos como ventaja no es el canal, es la posición geográfica. Yo quiero que eso quede claro. Los economistas distinguimos entre el recurso y la tecnología que empleamos. Aquí se ha empleado el ferrocarril, después el canal. En el canal hay otros tipos de canal que Panamá podría desarrollar. Hay que valorarlo, su impacto económico, su impacto ambiental, etc. Hay otras alternativas que la planteamos en su momento. La disposición tecnológica de la carga, las valoraciones a nivel internacional son muchas. Aquí se enfocaron en un solo tema. ¿Cuál es el modelo? Y me pones el ejemplo del turismo. ¿Por qué pienso el turismo externo y no interno? Pregunto. Porque yo le digo, porque somos 4 millones de personas. Cualquier modelo de un país tan chico que no tiene una capacidad de generar tanto consumo interno tan grande, casi siempre tiene que tener algún método de exportación extranjera. Uruguay, por ejemplo, es un gran ejemplo, que son 4 millones de personas. No se agote, Cristi, Tienen que exportar. Cristi, no se agote. A ver, profesora, en Chiriquí, profesora, en Chiriquí hay un proyecto que se llama Puerto Barú y ya el Centro de Incidencia Ambiental dijo que está en contra. Y el puerto es un proyecto utilizando lo que usted advierte, que lo ha advertido también, se lo escuché por primera vez en mi vida,
Alberto Alemán Subieta, el verdadero activo de Panamá es la ubicación geográfica. Ya el Centro de Ciencia Ambiental dijo que está en contra de Puerto Barú. ¿Cómo avanzamos así? Otras modalidades de puerto, pero aquí nos encasillamos en una, en la que genera una necesidad de una cierta infraestructura, porque allí desde el Estado se traspasan recursos a lo privado. Esa es una realidad. Hay otra, bordear. Aquí se dice, queremos llegar rápido a las playas. Se podía hacer un abordaje por las costas, de manera marítima, como existe en otros países, pero eso no les interesa. 8:34, profesora, siempre un gusto. Suscriben, vuelven y regresan a crecimiento. El crecimiento implica construyamos cosas sin pensar en el desarrollo sostenible. ¿Para qué firmamos pactos internacionales? Gracias, Siempre un gusto hablar con la profesora Maribel Gordón. Otras tecnologías existen. Muchas gracias, profesora. Sí existen, profesora, pero bueno, en la sociedad en la que estamos, abajo el que está arriba, hay que ponerse a todo, y en eso es lo que estamos hablando, pero bueno, ahí vamos, ahí va. Oiga, nada más le voy a pedir un favor, profesora. Todo lo que atente contra la vida no puede ser. Pero es que todo atenta contra la vida. No Salir todo, manejando carro atenta contra la vida. no todo. Esos son ejemplos que son comparables. La explotación de canteras es una minería a cielo abierto. ¿Cómo hacemos con eso? Hay que normarla. Profesora, profesora, un favor le puedo pedir. Porque a mí, a pesar de lo que muchos piensen, a mí sí me gusta escuchar a Maribel Gordón. No tenemos que opinar igual, pero me gusta escucharla en la forma en que ella va exponiendo sus ideas y de una manera siempre muy respetuosa. Oiga, un favor nada más. Dígame. Si usted ve al amigo Saúl Méndez, dígale que aquí tiene la invitación que anda, nada más quiere salir en televisión, no quiere Me ignora. Usted sabe que no salimos en televisión porque nos tienen un cerco mediático. Así bueno, que pero aquí se le invita y aquí no viene. Usted sí bueno, viene, pero Saúl dice que no. Antes lo he escuchado algunas veces, ayer no rehuye y usted lo sabe. Bueno, pero llevamos 2 semanas invitándolo y no ignora. Le manda el saludo de Flor y mío, pues. Lo prometo. Gracias, profesora. Que esté bien. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. 8:36 minutos de... La gente pegada, ¿no? En el YouTube. Impresionante. ¿Qué dice, Gonzalo? La gente pegada en el YouTube, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno, la gente quiere escuchar. Quiere Eso es lo que escuchar, es. claro.